gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Wow, el señor se ha quedado a gusto, ¿eh? Se ha quedado a gusto. Chavales, continuar ¿de qué? Nueva partida, chavales. Empezar de cero. Empezar de cero. Vamos a ver. En el The Witcher hay dos DLCs. El Hearst of Stone y el Blood and Wine. Creo que hay uno de esos dos. Creo que el Blood and Wine lo quiere jugar Deadcal conmigo. Entonces creo que el DLC del Blood and Wine no lo voy a subir, pero el resto sí, ¿vale? Entonces vamos a empezar de cero esta aventureña. La historia de la espada, ¿no? Para los que buscan desafíos, una grada de paseo por el mundo. Para jugadores experimentados. No, venga, la historia de la espada. Mostrar tutoriales. Nope. Porque ya sé de qué va esta wea. Más o menos, ¿eh? Simular partida guardada de Witcher 2. No, vamos a empezar de cero. Venga, ¿seguro que quieres seleccionar? Sí, venga, vamos a borrar todo lo que llevaba jugado antes, que no es poco, ¿eh?
Wow, en verdad me deja... no me había acordado, o sea, ya no me acordaba o sea, sí que me acordaba de la introducción, ¿no? Del señor ese, en plan, I see you, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Pero no me acordaba después de las siguientes cinemáticas. Y eso que empezó el juego hace 2 meses o así, pero llevo 2 meses ahí, dale que te pego al The Witcher. Y estoy un poco en plan... What the fuck, esto es real. No me acordaba de esa cinemática, chavales. Impresionante. También como estuve jugando mucho al Ghost of Tsushima y tuvo también un principio muy épico, pues debe de ser que me quedé más bien con el Ghost of Tsushima antes que con el The Witcher. ¿Traeré alguna vez el Ghost of Tsushima al canal, chavales? No se sabe, no lo sabremos. Le mordió el pénice. Qué bicho más horrendo. ¿Esto me lo censurarán en YouTube o cómo va? You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Ay, papi, ¿se sentó un puma en tu espalda o qué? So, later then. See you later. Me encanta el desdén. Bueno, vale. Se estaba haciendo la dura. Yo a veces lo hago con Deathcall también. Me hago un poco la dura y tal, porque él se cree que tiene el control y no se... No puedo dejar que crea eso, chicos. O sea... A veces es bueno hacer así, pero tampoco tanto. No dejéis, chamas, que ningún hombre crea que tiene el control de la relación. Porque después se suben a la parra y hay problemas. Culo. Y tetas. Se vistió a la velocidad de la luz, ¿eh? Oh, well. Busca la llave del dormitorio con tus sentidos de The Witcher. Con tus sentidos de The Witcher. Vamos allá, chavales. Empezamos aventuriña. Y no he cantado canción. Y eso está muy feo. Hay que cantar una canción. Vamos a ver qué canción puedo cantar. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Pa 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 pa. Tu y emoción. What the fuck is this? And gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Ahí está la llave. Chavales, yo vengo de una familia de vikingos y soy media perra también, porque vengo de una familia de perros y de vikingos, ya os lo dije en mi anterior vídeo. Pero también soy medio gitanilla. No soy racista, pero a ver, los gitanillos no tienen muchas posibilidades. ¿Y qué hacen? Rapiñar y rapiñar. Y en este videojuego me veréis rapiñar, vamos, o sea, este vestido es tuyo, lo vas a usar, lo necesitas, ¿no? Pues me lo llevo. Porque todo es necesario, chavales, todo es necesario. Aquí está el vestido de Jennifer. Por cierto, qué nombre más feo, Jennifer, ¿eh? Jennifer, what the fuck? What the fuck is fuck? Gold clashes with my complexion. You should know that. ¿El oro no te queda bien? A mí tampoco. Por eso llevo pulseras de cordel y collares de fantasía. Bien. Vamos allá, vamos para abajo. Aquí no hay nada que pueda repiñar, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, lógicamente no me voy a repiñar a mí mismo, entonces... No me importa pasando. ¿Cómo que no? Ah, aquí no puedo correr. No puedo correr, tengo que ir bajando, sin más. A mí me gustan las cositas rápidas. Ok, boys. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Chequéate ese castillo más lindo.
¿Eh? Guess Ni she cemento ni prefers nada, practice esculpido en to la piedra, theory. chavales. What? Time to wake up, master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Chavales, por experiencia os digo que si os apetece hacer algo, lo hagáis. Y no obedezcáis las órdenes de nadie. Hay que evolucionar, ya lo tengo dicho. Hay que evolucionar con cuidado y tal, pero bueno, no aceptéis órdenes de nadie y hacer lo que os salga de los huevos. La niña buena, ¿eh? O sea, ya está ready para pelear con monstruos. Está ready. Más o menos. Y por eso los japoneses llevan una cinta en la culata esa de la espada. Llevan una cinta para que no se les caiga. Eso se lo atan así en la muñeca y en la mano y tal, y no se le escapa. Solo tiene que ponerse esa cintita y tal, y ya está. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes I'd fear... I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Disculparse no vale, más te... O sea, disculparse no basta, más te vale. Diría que... O sea, no quiero ser hipócrita tampoco. Disculparse no basta, chica. Es lo que acabo de decir antes. Haced lo que os dé los huevos. O sea, lo que os salga de los huevos, chavales. Entonces, más te vale que no lo hagas nunca más. Pero bueno, que si lo haces, tampoco pasa nada. You! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? No, que me da toda la pereza. Not this time. Believe me, you don't want to keep Vesemir waiting. Me da mucha pereza, chicos. Por cierto, en este gameplay voy a intentar ser lo más mala que pueda. O sea, tienes la opción de ser un poquito bueno y un poquito malo en el The Witcher. Yo voy a intentar ser lo más mala que pueda. Vamos a ver cómo me sale. Lo voy a intentar, pero... Y hay varios finales, ya lo sabéis, y bla, 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 bla. Así que vamos a ver qué pasa. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. No te escaques. Podrías haber dicho que hiciste los deberes mientras Vesemir dormía. O sea, ¿no? Siempre es bueno dar explicaciones, chavales, porque si no la peña se enfada y es mejor dar la explicación para que no se enfade tanto. O no se enfade ya directamente. Claro, y nos quitamos de problemas. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous.
Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Ay, qué pereza me da. Vamos directos al entrenamiento libre. Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. Venga, va. Chavales, he de reconocer que aún no sé muy bien cómo funciona este juego. Pero bueno, creo que lo básico lo sé. Sé jugar un poquito, no tanto, pero lo básico lo sé. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? Ciri se fue a la puta. I'll make sure to find every last blade for you. What the? Guau, los caballeros esos de la medianoche, tío, dan un chungo, o sea... Me recuerdan un poco al esqueleto de Iron Maiden, que tanto miedo me daba cuando era pequeñita. Pues me recuerdan a eso, me acojono. Vaya, en mi antigua partida, aquí era de día, creo. Y hacía sol. Creo, ¿eh? Ahora es de noche y hace frío. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. He soñado... Ahora está amaneciendo. He soñado con Kaer Morhen. Prefiero no hablar de ello. Venga, va, se lo voy a decir. A ver qué conclusiones saca. Échame el tarot. Échame el tarot ahí. Relaxing in the tub and next to me. Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Ciri en mi sueño quizás es que corre peligro. That's the problem. It was more. In the past, when Díselo Ciri todo, appeared díselo in my todo. dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Bueno. El viejales no está muy Be preocupado. dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote.
Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Ah, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. Y él lo sabe muy bien, ¿os habéis fijado en su nariz? Es enorme. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Vamos allá. La, 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 la. Sin más. ¡Pac! Con la espada, yo todo con espada. Bueno, de vez en cuando también hago esto. No lo hace mucho, pero bueno. Ta, 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 ta. Ven aquí. Ven aquí, no escapes ni huya. Ven. Ah, ok, ok. ¿Alguno más? Aquí. Perro. Pinche perro. Venían en manada, ¡Épale! Toma. Y ya estaría. Y ahora, como soy un poco gitana, pues nada. ¿Qué dice, señor? ¿Qué dijo este señor? Es que lo malo, ¿saben lo malo de estos juegos? Que no están en español y eso es una putada. Porque mientras yo estoy aquí a lo mío haciendo mis weas, el tío me está hablando y chica, no puedo atender a todo. Ah, también soy muy fan de pillar plantitas. Las que se cruzan en mi camino, vaya. Luego no las uso para nada. Pero bueno, yo qué sé, nunca se sabe, ¿no? Hasta puedes venderlas o algo así. Come on, Roach. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. No sé de qué coño estaban hablando. Me he perdido algo, me he perdido algo. En el gameplay vais a ver cómo me estoy perdiendo de seguido. En plan, ¿y yo qué coño hago aquí, no? ¿Y yo a qué cojones he venido aquí? Venga, corre. It's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. Ok, ok. No sé si os habéis fijado que había ahí unos fiambres colgados de un árbol. What the fuck. O sea, qué gente tan agradable. Slow now. Whoa. We going? Help me! Help! Es que, tío, tendrías que haberlo esquivado, haberte protegido algo. Recibiste la hostia y con todo el pecho destapado. Oh, God. Se lleva el horses. Lo único que quería era comer. Claro, y venimos nosotros con los pinchos a molestarlo. Claro, se enfada, se enfada. Es que eres tonto, tío, eres tonto. Eres tonto. Lo ves venir y ni te apartas. Este lo que quiere es coger una baja, seguro. Come out. Este señor tiene cara de bastoncillo, tío. Los bastoncillos de limpiarte los oídos, pues eso. Provided you got lucky.
Your horse Este died señor no se ha quickly. enterado de que han The matado a su griffins yegua. like to toy with their prey. Ah. Eat it, alive, piece by piece. Muy agradable. You'd like a reward, I suppose. Venga, va. Lo hicimos por compasión, venga. You don't owe us anything. You were in need. Además We no helped. matamos al grifo ese. Así And they que... call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. Sí, They pero no also de costumbres, say ¿eh? mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, Ya te queda a woman. importa. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Vale, vamos a beber, que es lo que nos queda. Mira una cosa. Mercader. ¿No me vas a vender nada, hijo puta? Tienes toda la mercancía aquí. ¡Oh, Dios! Han matado a su mujer. No se lo ve muy afectado tampoco, ¿eh? Eso es un poco sospechoso. Sardinilla, vamos. Vamos, sardinilla. Go, go. Vamos, que hay que emborracharse. Pillarse una buena chuza. Oye, ¿cómo hago para correr? Ah, era aquí, era aquí. Perdón, es que estoy acostumbrada al Ghost y me confundo los Griffin controles. this close to the village. Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountain, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Vamos allá. Giddy up. ¡Ay, qué patitas más lindas! ¿Os habéis fijado? What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. ¿Qué más da, hombre? ¿Pero qué más da? Ay, Dios mío, tanto andar a pelearse por las tierras. Le va a hacer así con la copa, chas. Se lo va a tirar en la cara. Witches. Los tatuajes que llevan los personajes en el videojuego son una puta mierda, ¿eh? Quiero que lo sepáis. ¿Perdona? Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? A ver qué tiene... No, hombre, no. Venga, vamos a ver grano. ¿Buscamos a una mujer o hacemos el contrato por el grifo? Vamos a hacer contrato. ¿Hace falta? Hace falta guita. Not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free.
Vamos al Looking grano. for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Qué mal le cae a este manín la Plenty of Jennifer, ¿eh? travellers about, though. Normal, también os lo Folk digo. from all over. Might be worth your while to ask after her. Gracias por todo, Thanks. señorita. No tengo For hambre. everything. Hombre, es que Jennifer dijo, tenéis que venir cuanto antes, ¿eh? Cuanto antes. Venga, vamos a pararnos aquí a beber vodka y tal. Y a comer y tal. A ver, no, no. Hay que ir cuanto antes. Help you bandage that up? Please, I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. No prometo nada, ¿eh? Porque yo un poco agresiva sí que estoy. Let 'em measure. Better that than burning the harvest. A ver a este manín. Hola, buenas. ¿Habéis visto a una señora que huele a lilas y grosellas? And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. What the fuck? Uf. Venga, vamos a lanzarle un hechizo por ser un gilipollas. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Por gilipollas. And I'll take your tongue if you don't shut up. Ah, ya no estás tan flamenquito, ¿eh? Labios de besugo, ¿eh? Chingada madre. Hola, buenas. A ver, ¿estos también se van a dejar hipnotizar o cómo va? What a waste of time. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Están jugando al Wind. Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Adiós. Gotta go. Machiste. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. No, 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 no. No quiero, de verdad. Muchas gracias. No. Ahora no tengo tiempo. No. Hala, venga. But the rules are quite simple. Come, let's play. No, no, no. En serio. No hace falta. No thanks. Total, no me vas a explicar las reglas, joputa. Voy a tener que buscar un tutorial en YouTube. But since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Es que es muy complicado el juego. I'm here if you change your mind. Oh, bye bye. Hey, hey, hey. ¿Y este? Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Venga, va. Fine. A ver si I'll así have se a drink. anima. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. ¿De qué conoces a Jen? How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher.
into Geralt of Rivia himself, the Butcher of Blaviken. ¿Quién eres tú? ¿Un What do mercader you sin más? do? Who are you? A mangy vagrant, gone to Odin, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Pero qué cotilla, te que... Dios. Claro que es por Guessed amor. it. It's love. I knew it at once. Es que este señor tiene pinta de ser muy cotilla, pero un cotilla Before you agresivo, ¿no? appeared, Entonces it never mejor llevarnos bien con occurred to él. me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. A Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Bueno, bueno, ni tan mal, ni tan mal. Pensé que se iba a poner garrulillo y tal. Bien. Hola, buenas. Done drinking? Then fuck off. No, vete tú a joder a otra Don't parte, want que yo your no me estoy kind metiendo con nadie, payasa. La señora está en plan, oh my god. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. Un poco de sacarse el rabo y tal. By myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Any last words? Epa, no por nada, pero a ver. Y yo tengo poderes, chavales. Venga, va. Además, seguro que hoy no has comido. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú también? Es que esta peña es tonta, mira. Con 3 golpes... Tú ya has visto lo que ha pasado. Ya lo has visto. Ni me han tocado, ¿eh? Tontos. Sardinilla, ¿eres tú? Gracias. Dad gracias que no me he llevado vuestros caballos, joputas. Vamos allá. Vamos a preguntarle a los Nilfgaardianos sobre Yennefer. Y ya de paso, si nos encontramos igual un cartelillo y podemos hacer una misión secundaria y ganar oros, pues estaría de puta madre, en verdad. Oh, well. ¿Quedará mucho? Maybe. Maybe yet. Slow now. Whoa, baby. A ver, chavales, que me he encontrado un place of power y un montón de florecillas. Oh, well, oh, well. ¿Me enfrentaría a este espectro o no? Yo diría que sí. Upa, aunque me saca un huevo de niveles. Uf, no le hago nada, ¿eh? A ver, solo quería venir a cargarme aquí. Solo quería venir a cargarme de vidilla. No sé si... ¿Puede ser? ¡Atrapado! Oye, pues le estoy dando la payusca de su vida. Venga, va. Con un poquito de calma. ¡Oh, well! ¡Oh, well! No, perro, no. Pinche culo. Déjame ver una wea, un momento. Ya no me da tiempo. Chingada madre, amigos. Tao. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. Y tú tienes un casco muy ridículo. You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate.
Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. Quieren algo a cambio de nada, ¿verdad? Voy, tranquilo, hombre. Tranquilo, ya voy. Vamos a la torre a ver qué quiere el señor guardián. Yo, si me puedo ir robando alguna florecilla y tal, pues puta madre, la verdad. Nunca se sabe si alguna vez necesitaremos algo de esto. Ahora mismo soy más pobre que una rata y no tengo dinero ni pa hacerme un traje, chavales. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Eso no voy a discutírtelo. ¿También planeas requisarle algo a él? Eso no voy a discutírtelo, la verdad. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Trato It's hecho. a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Tengo que recoger una hierba concreta. Me vendría bien algo de información sobre el grifo. Tengo que recoger una hierba concreta. A ver, soy un brujo, ya sé lo que cojones es un grifo, ¿sabes? I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. ¿Me vendría bien algo de información sobre el grifo? Chingada madre, tengo que saberlo obligatoriamente. Coño. Need more information about this griffin. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Listo. Hasta otra, chaval. Aún no hemos hablado del pago, también te lo digo, ¿eh? Bueno, el pago es la información de Yennefer. Pero aún así, no sé. Más vale que sea información y si lo saqueo de la... No, hombre, no voy a saquear, chavales. No se puede saquear aquí sin ton ni son porque vienen los de la guardia y te joden, ¿eh? No es broma. O sea, como mucho pillarte alguna florecilla y poca cosa más. Bueno, pues vamos allá, chavales. ¿No habrá aquí por aquí algún puntiño? Sí. Algún punto para hacer un viaje rápido, ¿no? Es que 500 metrazos son unos metrazos, ¿eh? Oh, well. Vamos a hacer ahí un viajecillo rápido. Vamos a ir ya para acá.
para acá. Y fíjate, aquí hay para hacer misiones secundarias, lo cual me viene puta madre. Y esto no sé qué coño es. La bestia del huerto blanco. Pff, ni puta idea de lo que es eso. Bueno, vamos para allá, chavales. Chavales, fui aquí a pillar unos contratiños y tal, y de repente me encontré a este señor que debe de ser que necesita ayuda. Vamos a hablar con él, a ver qué nos tiene que decir. Y luego ya vamos por el... Bueno, a pillar las hierbitas y tal, y por el grifo. Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! ¿Por qué las personas tan pequeñitas tienen el carácter así? Parecen mini pinchers, tío. No me insultes. Venga, va, voy a decirle lo siento, lo siento. No, venga, va, soy mala. No me insultes, coño. Easy on the insults. I could add to your misfortune. Soy malo, soy malo. Soy muy malo. Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service the garrison. Bang dents out to plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. Tranquilo, hombre, tranquilo. Encontraré a tu pirómano por un precio. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. Hombre. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks. I found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Bien. Aún así no quiero hacer esto. Vamos a hacer la misión principal. Ah, vale, vale. Eso, seguimos estando en la misión principal. Es que a veces, si pillas una misión secundaria, cagaste. Porque ya te ponen la misión secundaria y estás en plan... Oh, bro, oh, bro. Seguro que estoy en la misión principal, ¿no? O sea, ya te pone la misión secundaria y cagaste. Yo quería completar el contrato del grifo. ¿Y esto qué coño es? La bestia de Huerto Blanco, el comandante de la guarnición nilfgaardiana. Vale, vamos a ir primero a por el grifo, chavales. Vale, no, pues... Tengo que ir primero a hablar con este marín. Perdona, perdona. Se me fue ahí un poquito, ¿eh? Un poquito la ollesca. Vamos a hablar con este señor. Pregúntale al cazador dónde encontró los cuerpos. Claro, hay que reunir pistas antes de ir a por el grifo, claro. Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Es que yo voy muy adelantada. Yo tiro para adelante y a mamarla. Sí, señor, una cabañita muy modesta. No le pagan mucho a este hombre, ¿eh? Súper pequeña. Qué buenas pieles, dijo mi madre. Bueno, va. Llama. Oh, fuck. Utiliza tus sentidos de Witcher para encontrar el cazador. Trails fresh. His love just left home. Y se fue justo por aquí. Por aquí mismo. Ajá. Sí. Sí. Un poco confuso y tal. Iba dando tumbos. Debe ser que está cansado, claro. Es que trabaja mucho este hombre. ¿Será este? Hola. Maslow. You, Mislav. Mislav, perdón. Hear that? Tus tatuajes son una mierda, quiero que lo sepas. Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. ¿Dónde encontraste los cuerpos de los nilfgaardianos? ¿Más peligrosos que los lobos? Venga, venga, va. Vamos a sacar la información interesting. Son perros salvajes. No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Ajá. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? Bien.
I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Venga, why not? Why Sure. not? Me gusta Griffin's matar. not going Me gusta anywhere. matar. No, dogs might though. So step careful now. Come on. A ver, tenemos magia, These dogs tampoco been te a problem for a estreses. while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt. Too late. Attacked another one. Venga, va. Vamos a empezar a las hostias. Bueno, una quemadilla en verdad no les venía mal, ¿eh? ¿Veis? Ya, de una, le echo la quemadilla y a mamarla. Son grandes de cojones, ¿eh? Y el manín este dice, no, es que están en los huesos. ¿En los huesos de qué? ¿En los huesos de qué? Saquéalo, papá. Que esto hay que venderlo después. ¿Tú qué te crees? ¿Que a mí me dan las cosas gratis? Lo siento, ha llegado tarde, ha llegado tarde. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Pobre. ¿Los Nilfgaardianos? ¿Dónde los encontraste? ¿Antes de qué? Uy, vamos a por el salseo, chavales, que sé que os gusta mucho el salseo. ¿Antes de qué? ¿Del accidente? Before they drove me from the village. Oh. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Me encanta la gente de este pueblo, lo hipócrita que es, ¿no? En plan, vamos por la calle, nos llaman frikis, nos echan de la aldea, pero después... ¡Matar a este monstruo, por favor! ¡Te voy a pagar por ello! Chingada madre. No voy a obligarte a hablar, yo también soy un bicho raro. Vamos a poner verde al pueblo. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... we loved each other. Oh my gosh. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking and the estate fell into ruin. Vaya That's the long salseo, and short of it. chavales. Vale, vale. No hace falta que me... Tienes ganas de hablar, ¿eh? Lo siento. Venga, vamos. Vamos. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Me chupa tres pingos lo que te vaya a pasar. Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. Madre mía, están lejos de cojones los Nilfgaardianos esos, ¿eh? Y espero que en este campiño de maíz no haya nada. Guay, guay. Es que me asusto, ¿no? Porque al no ver... Pero bueno, mira, para recolectar plantiñas y tal, para los dolores de espalda, para hacer el CBD y tal, van bien, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Soldado Nilfgaardiano. Hijo puta. Anda ya para allá. Tengo magia, soy impune. Impune no, impune a lo que me pueda pasar. Uy, pero yo estaba siguiendo al cazador, ¿no? Espérate. Vamos a seguir al cazador, que lo hemos dejado ahí. ¿Veis lo que os digo? Que se van cambiando las misiones, coño. Y luego no te enteras de nada. Vamos a seguir al cazador, que nos estaba ahí hablando. Y yo le dejé atrás, porque pensé que me seguía el tío, pero no, se quedó ahí atrás. Hey, yo, what's up, boy? What's up? ¿Os acordáis de estas plantitas en el Valhalla?
Yo después, no es broma, chavales, iba muchas veces por la calle y veía plantitas de esas con flores rojas y tal, y automáticamente mi cerebro decía, cógelas que eso es para ponerte vida. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Ya. Watch out for yourself now. Gracias. Estaré bien. Esto es mejor. Nothing to mourn. They were Nilfgaardians. They were lads, like ours. Just clad in black plate. Me chupa 3 pingos, Olaf. Gracias. Después voy a ir a ver a la herborista. Oh, well. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. Vamos a cambiar a esta. Estaban haciendo una fiesta puta madre. Y vino el grifo y dijo, no, puto, no. No. E hizo una sangría de 3 pares de cojones, también os lo digo. Luego, ¿esto quién lo va a limpiar? ¿La madre naturaleza o quién lo va a limpiar? Examina el lugar donde menos... con tus sentidos de brujo. Chaval, es lo que estoy haciendo. ¿Por qué no...? No tengo nada más que explorar por aquí. Vamos a tirar para arriba. Ajá. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Pero hay un huevo de pisadas. Mira una cosa. Uy, aquí hay cosas que robar, ¿eh? Sí. Un lino y oros. A tope de un huevo de oros. Bien, sigamos. Estoy escuchando huellas por ahí. Me estoy asustando. Aquí hay más huellas. Tiran todo para arriba, Al final, ¿a qué fueron los lobos si no fue el grifo, tío? Como que no. Estas huellas tiran para arriba. Ahí, aquí hay más huellas. Coño, pues sí que se fueron lejos, ¿eh? Ahí vas. Me dijo Deathcal. Hostia, perdón. Pensé que era un cartel o algo así. What remains of it at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Vamos a examinar las heridas. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Vaya mierda de dato me has dejado, Gerald, de verdad, ¿eh? Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Ya somos nivel 2, chavales. ¿Qué os parece? O sea, que los hijos de puta de los Nilfgaardianos... Esto me lo quedo, capullo de mierda. Lo que hicieron fue... molestar a esta... Oh, Dios mío, tenía huevillos y todo, tío. Molestar a la grifa, ¿no? Molestaron a la grifa, la mataron. Y entonces el grifo dijo, ¿cómo? ¡Yo por aquí no paso! Y entonces está empezando a cargarse a todos en el pueblo. Hace perfectamente bien, también os lo digo, ¿eh? Bones. Horse. Dog. Human. Ok. A few months' worth. Vamos a ver una wea. ¿Ya terminaste de hablar, Gerald, por favor? ¿Has terminado de hablar, hijo? Bien, vamos a ver por qué consigo unas cosas aquí en el inventario. Entonces, vamos a ver qué consiguió. Una espada buena, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Pociones. Me chupa 3 pingos. Comestible. Bueno, vale, para ponerme vida y tal, vamos a ponerlo aquí. Anda, pero si ya tengo pan y agua.
Ah, vale, vale, pues nada. Objetos de la misión. Bueno, estos son los contratos que haremos más adelante. Su Alteza Imperial Hemhir Bar Hermes Libro. Vamos a leer esto. Hemhir Bar Hermeris gobierna con el único fin de expandirse. Dedica toda su brillantez estratégica a una visión única: conquistar el mundo. No lo llama conquista sino salvación. Sí, el emperador de Nilfgaard prende fuego al mundo con la antorcha de la civilización. El emperador se alzó sobre los cadáveres todavía calientes de los usurpadores de sus padres. Se sentó en el trono y empezó a asimilar los reinos del norte uno tras otro. El norte se vio envuelto en el terror. Solo la batalla de Brena pudo ralentizar el avance victorioso de los ejércitos imperiales. Después de eso se vivió una paz temporal, aunque nadie llegó a creer nunca en ese espejismo. Hemhir no había cambiado de objetivo: asimilar todo el norte como parte del imperio de Nilfgaard. Usó la excusa de la paz para intensificar sus operaciones políticas. Los resultados son evidentes ante la actualidad. El caos y el desorden devoran los estados norteños. Están sumidos en disputas internas y traiciones constantes. A punto de derrumbarse, solo un líder fuerte puede arreglar lo que no funciona. Solo un líder sabio puede ayudar a ver al ciego. Solo Hemhir Bar Emreis, joder, putos nombres, puede salvar al norte. Es por eso que nuestros ejércitos han cruzado el Yaruga por tercera y última vez. O sea, este marín es un tipo, es como Hitler, ¿no? En plan, yo aquí ordeno y mando y lo que hago yo está bien. Lo que hacéis vosotros está todo mal. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. Vamos allá. Oh, well. Sí. Gracias, gracias. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Personajiño. Chavales, yo ahora mismo peleo mucho en combate, así que... Memoria muscular. Nivel siguiente aumenta en un 5% el daño a los ataques rápidos. Aumenta un 5% el daño a los ataques potentes. Yo hago ataques rápidos, la verdad. Se desvían las flechas durante los rechazos. De momento no me topé con ninguna flecha. El tiempo se ralentiza, me vale 3 pingos. La pérdida de adrenalina al sufrir daño se reduce a un 20%. Voy a darle a esto. ¿No puedo? ¿Seguro que quieres adquirir esta habilidad? Sí. Why not, ¿verdad? Y ya no tengo... ¿Y esto qué es? Vamos a aumentar la señal de art. ¿Puedo? Sí, why not, why not. Bien, bien, puta madre. Y ya está, ya no puedo hacer nada más, chavales. Bien, sigamos. Vayamos ya para allá. Voy a llamar a Sardinilla. ¡Sardinilla! ¡Oh! ¡Anda, pero si estabas aquí! Delante de mi naricilla. Venga, vamos. Vamos allá. Nos espera un viaje largo de cojones. Más vale... A ver, hombre, a ver. Chavales, aquí hay una cruz. Y alguien que va a venir a atacarme. Espérate, espérate, espérate. ¡Uy! Ah, coño, que no le estaba dando. Mira una cosa, yo... ¡Hostias! Mira, chaval. Déjame... Ahí está, ahí está. Déjame que me recupere. No veo dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Venid? Pues de puta. Ahí va. Oh, well, oh, well. No me jodas que me vas a matar, capullo. Eso no está chido, ¿eh? Ponte vida. Para ponerse vida, chavales, lo mejor son las botellas de agua, porque recuperan un huevo de vida y en muy poquito tiempo. Pero bueno, ¿quién soy yo para ponerme una botella de agua en el inventario, no? O sea, yo es que soy muy vaga, muy vaga. ¿Ha valido la pena lo que he conseguido? No lo sé. No sé siquiera ni lo que he cogido, pero bueno. Espero que sí haya valido la pena. Vamos, Sardinilla. Digo yo, voy a guardar la espada. Ahí está. Porque como... Anda, que te jodan, hombre. Estás tú que voy a pelearme contigo. Claro, porque después me van a ver los guardianes de Nilfgaard. Igual no les hace mucha gracia que tenga la espadilla, ¿eh? ¡Uy, perdón! Perdona, chaval. Estaba mirando el GPS y no te vi. Disculpa, ¿eh? Perdona. Ok. Ya casi hemos llegado, chavales. No, pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Va. Hola, buenas. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit.
For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Estoy buscando espino. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. El capitán Peter sí, Nilfgaard aprecia el orden. No voy a hablar bien de los Nilfgaardianos. O sí, no sé. Doubt Emperor Emir cares about you. But this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. ¿Cómo que maybe next time? Vamos a tenerla ahora. Que igual podemos hacer... Yes. Sí. ¿Ha herido el grifo a esta mujer? ¿Tienes hierbas? ¿Cuál es tu historia? Vamos a ver si... Me parece que hubo un poquito de coqueteo aquí, ¿eh? Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there. How many times Mother Neneka stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Neneka. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. Bye bye. Bye bye. Muy duros los padres de esta señora, ¿eh? Digo, se parecen un poquito a los míos y tal. El rollo, ¿no es por donde yo quiero? Pues chingas a tu puta madre. Lo que pasa que después la vida a cada quien le da lo que se merece. Y por norma general nos va mejor que con ellos, ¿no? Que se nota ahí un poquito el resquemor. Bien, supuestamente, claro, tienen que estar aquí a la altura del mar. Así que tengo que bajarle. Tendré que bajarle a la altura del mar. Oh, well. Ahí está. O sea, tengo que meterme en el agüita. Pero mira una cosa, ¿esto qué? Oh, sí. What the fuck? ¿Qué clase de animal es este? Bien. Espero que no haya ningún sumergido por acá. Porque la verdad que no tengo... A ver, sumérgete. No tengo el... ¿Cómo se dice? La ballesta para matar a Naide. Bien. ¡Listo! Hablemos con Basemir. Cuando salga de aquí. Sigue aquí. O sea, le mandó un WhatsApp y le dije, ¿dónde estás? Y él nada, en la taberna aún. Joder. Qué señor tan borracho, chavales. What is it, Wolf? Pues que dejes de beber, por ejemplo. He aceptado un contrato para matar al grifo. Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going?
Tengo un poco de espino. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Bien. Learned some things. It's a male. Had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Verás, mientras tú estabas aquí emborrachándote y bebiendo como un cerdo, yo ya he hecho todo el curro. Solo queda matar al grifo y ya está. I'm ready. No point in waiting. Que no te parezca mal, ¿eh? To ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Coño, señor, ten un poco de cuidado, hombre. Amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Ready, go. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Vamos a hacer de camperos, chavales. Vamos a hacer ahí de camper. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Me encanta, tío, el cebo que le pusieron en plan con la oveja ese rollo máxima prank a tope, ¿eh? It's close. Dale, papi, tú dale. Wait, take this. Oh, sí. Ahora ya puedo ir a cazar sumergidos. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. ¿Te creía más tradicional jugando a las cartas? Vaya, vaya, ya. Y bebiendo también, borracho. Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Sí, ahora, a buenas horas. Vamos ya, chavales. Tremenda prank. Se la comió el grifo, ¿eh? Un momento. Antes de nada, deja que saque el libreño aquí. Bestiario. ¿Cómo coño matamos al grifo? Con esta wea. Vamos a ver. Grifos. Eso es. Medio águila, medio felino. Igual que en el blasón del señor. Pero esta vez llevaba a mi vaca muerta en vez de un cetro. Testigo anónimo del ataque de un grifo. En otros tiempos los grifos solo se encontraban en altas montañas donde cazaban marmotas y cabras salvajes. Sin embargo, tras sus primeros contactos con asentamientos humanos, cambiaron a presas mucho más abundantes y fáciles de cazar, tales como vacas, ovejas y pastores. En unos pocos años, estas criaturas medio águilas y medio felinos han pasado de ser una especie singular a una de las peores plagas de los reinos del norte. Las subespecies más odiadas son las que conocen como grifos reales y archigrifos. Y para matarlos... colmena, aceite para híbridos y esta wea de art. Y entonces, déjame ver una wea. Vamos a hacer alquimia aquí. No tengo nada. Nada de nada de nada. Chingada madre. Yo solo digo que cuando me enfrenté al grifo por primera vez, estaba petada. ¡Hostia puta! Le he dado mal, Está petada de plantitas.
A ver, espérate, que lo estoy haciendo un poco como el culamen. Ven aquí, papi. Uy, va. Cuando quieras, baja, ¿eh? Ahora es el momento. Toma. Oh, sí, 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 sí. ¿Qué nivel es este bicho? A tomar por culo. ¿Se ha cubierto? Se ha cubierto con la... tranquilo, tranquilo. No, perro, no. No, perro. Vale, ahora, ahí vas. Te mando un hechizo, ¿eh? Ahí, ahí. No, papá, no. No, papi. Bien. Anda, mira una planta. Una lechuga aquí. A ver. Ven. Ven que te coma. Ah, no, hay que perseguirlo. Llama a Sardinilla. Sardinilla. ¿Estás aquí, Sardinilla? Oye, ¿no os parece que Geralt tiene así como un poquito de cuerpo de yonki, tío? Rollo, los hombros muy anchos. Sardinilla. Ah, coño. Sardinilla, ¿no pabilas? Los hombros muy anchos y las piernas muy delgadiñas. Fijaos bien después cuando me baje del caballo. ¿Qué pasa? ¿Me vas a llevar a tu guarida o qué? Aquí estás. Dale, papi. Ven aquí. Pobriño, tiene miedo. Sabe que va a morir. Vamos. Vamos, papá. Vamos, papá. Otra vez. Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero. Ahora. Cayó de culo. Cayó de boca. Ay, chingao. Ven. En el fondo me da pena, tío, porque no se merece morir. Es normal que esté rabioso si le mataron a su mujer. Ya queda poquito, venga, ya queda poquito, toma. Ya queda poco, hombre. Está todo pagado. Si está todo pagado. Está todo pagado. ¿Ya está? ¿Listo? Vale. Cojamos nuestro tesoro. Oh, sí. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Bueno, carajo. ¿Cómo qué? For example, Payasa. Upward vertical strike. It's too obvious. ¿Pero tú te crees que el grifo sabe de esas weas? Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Mira una cosa, la posada quedaba muy lejos de aquí. Porque yo he visto aquí unas weas. Bueno, esto lo voy a llevar para sacarme un poquito lo que viene siendo el nabo con mis trofeos y tal. Siempre es bueno sacarse el rabo, chavales. Dale, papi, dale. Dale, papi. Bien. Y ahora vamos por ahí con esto. Pero, además, ya sabéis que yo soy medio perra, medio gitana y medio vikinga también. Y los vikingos saqueaban. No sé si os acordáis que los vikingos saqueaban todo lo que estaba en su mano. Pues eso, a ver si así me consigo algo, no sé, para hacerme unas pociones ahí, mainputa o algo así. Que me cargué al grifo machete, ¿eh? O sea, sin nada en la espada ni nada de nada. Mira, chequéate. ¡Oh! Chequéate lo que había aquí. Fijaos, chavales. ¿Qué es esto? Ah, una mierda. ¿Y esto? Ahora ya voy más lindo. Y una runa, que creo que puedo meterla en la espada. Sí. Vamos a ver, espera. Piedra rúnica de Zoria menor. Mejora. 2% de probabilidad de congelar. ¿Alguna vez usamos eso o no? Bueno, pero igual lo uso más para adelante. Déjate estar. Ahora mismo, congelar. Lo que se dice congelar, no congelo mucho, ¿no? Chequead un momento esta casilla. Ya sabéis que... A ver, a ver, a ver. ¿Hay algo aquí? Nada de nada. Pues nada, chavales, nos queda un viajecillo largo, ¿eh? La verdad. What the hell is this? Roy. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so.
No, no! By the gods, no! What? Es que este señor me pone de muy mala hostia, tío. It was no act. I extended a hand to these people. They Y encima va de digno, chavales. Mira, no quiero ni escucharte, la verdad. A moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. No sé. Fulfilled my end Dímelo of the tú. bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were Oh, muchas inadequately gracias. compensated. Obviamente lo voy a coger. Obviamente. Que te den, capullo de mierda. Chavales, pues no more wars. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.